En julio de 1919, Marie Curie hizo una petición inusual al Observatorio de París, pidió acceso a todas las mediciones espectroscópicas de la Luna recopiladas durante los últimos 20 años. No era astrónoma. No había mostrado interés previo en cuerpos celestes, más allá de sus especulaciones sobre objetos interestelares. Entonces, ¿por qué la Luna? ¿Por qué ahora? Cuando le preguntaron, su respuesta fue críptica. Necesito confirmar una ausencia. Los astrónomos no entendieron qué significaba eso, pero le dieron acceso a los archivos. Y durante 3 meses, Marie pasó noches enteras revisando datos espectroscópicos lunares, buscando algo o más precisamente, confirmando que algo no estaba ahí. Y cuando terminó su análisis, cuando compiló todos los números, escribió en su diario personal algo que suena imposible: a la Luna está demasiado silenciosa. No emite lo que debería emitir. Y ese silencio no es natural, es impuesto. Algo está bloqueando las señales que deberían estar escapando de su interior. O algo consumió lo que debería estar ahí. Y necesito entender que, porque si estoy en lo correcto, la Luna no es lo que nos enseñaron que es. Lo que Marie Curie había descubierto era esto: en todos los cuerpos planetarios con masa significativa contienen elementos radiactivos. Uranio, torio, potasio radiactivo. Esos elementos decaen constantemente, liberando energía, produciendo calor. Ese calor impulsa actividad geológica, mantiene núcleos fundidos, genera campos magnéticos, es el motor interno de los planetas. Y mientras decaen, esos elementos emiten radiación que debería ser detectable desde el espacio con instrumentos suficientemente sensibles. Marie había pasado 20 años estudiando esa radiación. Conocía sus firmas mejor que nadie. Y cuando comenzó a analizar datos lunares, esperando ver las firmas espectrales típicas de decaimiento radiactivo, encontró casi nada. La Luna estaba emitiendo radiación muy por debajo de lo que un cuerpo de su tamaño y composición debería emitir. Era como si sus elementos radiactivos hubieran sido removidos, o bloqueados, o apagados de alguna forma que la física conocida no podía explicar. Los cálculos eran claros, basándose en la masa de la Luna, en las rocas lunares que habían sido analizadas en meteoritos, en modelos de formación planetaria. La Luna debería estar emitiendo señales de decaimiento radiactivo detectables. Pero no lo hacía. Estaba silenciosa. Y ese silencio significaba una de 3 cosas. O la Luna se formó de manera completamente diferente a todos los otros cuerpos del sistema solar. O había perdido sus materiales radiactivos de alguna forma imposible. O algo los estaba conteniendo, bloqueando sus emisiones para que no escaparan al espacio. Marie Curie favorecía la tercera opción. Y tenía razones. En 1918, un año antes de comenzar su investigación lunar, había estado analizando meteoritos metálicos, meteoritos compuestos principalmente de hierro y níquel, y notó algo extraño: esos meteoritos bloqueaban radiación de forma mucho más eficiente que los materiales terrestres. Como si el metal formado en condiciones espaciales tuviera propiedades diferentes, propiedades que incluían capacidad mejorada para contener o reflejar radiación. Y entonces tuvo una idea radical. Una idea que escribió en una carta a Ernest Rutherford, pero que nunca publicó porque sabía que sonaba demasiado especulativa. La idea era que la Luna podría tener una capa subsuperficial de metal denso. No solo depósitos pequeños, en una capa continua, una carcasa metálica bajo la superficie de roca y polvo. Y esa carcasa estaría bloqueando las emisiones radiactivas del interior lunar, conteniendo el calor, suprimiendo la actividad geológica, como un contenedor. Como si la Luna hubiera sido diseñada para mantener su interior sellado, para no dejar escapar nada. Rutherford respondió con escepticismo educado. Le dijo que los modelos de formación lunar no sugerían posibilidad de tales capas metálicas, que era más probable que la Luna simplemente tuviera menos elementos radiactivos que la Tierra, que no todo en el sistema solar se forma de la misma manera. Pero Marie no estaba convencida, porque había hecho más cálculos.
había considerado como la Luna debería haberse enfriado si realmente tenía baja radiactividad interna, y los números no cuadraban. La Luna debería estar más fría de lo que observaciones sugieren, a menos que tuviera otra fuente de calor, o a menos que su calor estuviera siendo retenido artificialmente. En 1969, cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna y Neil Armstrong dio sus primeros pasos, los astronautas instalaron instrumentos científicos. Uno de esos instrumentos era un sismómetro para medir temblores lunares. Y cuando comenzó a recopilar datos, cuando científicos en la Tierra analizaron las ondas sísmicas propagándose a través de la Luna, descubrieron algo extraordinario. Descubrieron que la Luna sonaba como una campana hueca cuando era golpeada por impactos de meteoritos. Las ondas sísmicas reverberaban durante horas, mucho más tiempo del que deberían si la Luna fuera sólida. Y la forma en que las ondas se propagaban sugería que había cavidades internas grandes cavidades y capas de densidad diferente que no coincidían con modelos geológicos estándar. El Dr. Frank Press del MIT, que analizó los datos sísmicos del Apolo, escribió en 1970 ante la estructura interna de la Luna es más compleja de lo anticipado. Las ondas sísmicas se comportan de maneras que sugieren discontinuidades de densidad pronunciadas, como si hubiera capas de materiales muy diferentes comprimidas en formas que no entendemos completamente. Pero lo que realmente sorprendió a los científicos fue la confirmación en 1971 de que la Luna tiene muy poca actividad radiactiva interna. Las misiones Apolo llevaron instrumentos para medir calor emanando del interior lunar, y los resultados mostraron que la Luna está generando mucho menos calor del que debería. Es como si sus elementos radiactivos estuvieran ausentes o inactivos. Exactamente lo que Marie Curie había predicho en 1919, 50 años antes de que pudiéramos confirmarlos. Los científicos del programa Apollo propusieron que la Luna simplemente se formó con menos elementos radiactivos que la Tierra, que es una anomalía pero no imposible. Pero no tenían explicación satisfactoria para por qué. ¿Por qué la Luna sería tan diferente cuando se supone que se formó del mismo material que la Tierra, ya sea por impacto gigante o por captura gravitacional? Ambas teorías sugerían que la composición debería ser similar, no idéntica, pero más cercana de lo que las mediciones mostraban. Los pueblos originarios de muchas culturas tienen leyendas sobre la Luna, siendo hueca o artificial. Los zulúes de África hablan de la Luna como el ojo de los dioses que fue colocado en el cielo para observar la Tierra. Los nativos americanos Cherokee tienen historias sobre la Luna llegando de otro lugar, no estando siempre en el cielo. Los textos védicos hindúes mencionan épocas antes de que la Luna existiera en el cielo terrestre, y los antiguos griegos tenían el término proselenos, personas que vivieron antes de que la Luna apareciera. Todo esto parece mitológico, pero Marie Curie recopiló estas leyendas, las catalogó, y notó que muchas compartían el tema de la Luna siendo diferente de otros cuerpos celestes, de tener cualidades especiales o artificiales, de no ser simplemente una roca que orbita la Tierra. Ella no creía literalmente que la Luna fuera hueca o artificial, pero creía que había algo inusual en su estructura, algo que culturas antiguas habían notado de formas que expresaban mítica en lugar de científicamente. En 1920, Marie escribió en una carta a su hija Ir, algo que suena profético. He estado estudiando la Luna, y he llegado a conclusiones que no puedo publicar porque destruirían mi credibilidad. Pero algún día, cuando tengamos instrumentos en la superficie lunar, cuando podamos medir directamente lo que solo puedo inferir ahora, alguien confirmará lo que estoy viendo en los datos. La Luna no es un cuerpo natural ordinario, fue modificada, o fue construida, o fue preparada para un propósito específico. Y ese propósito involucra contener algo, mantener algo sellado. Y la pregunta que me mantiene despierta es, ¿qué está dentro de la Luna que requiere tanto esfuerzo para mantener contenido? En 1972, el Apolo 16 realizó experimentos sísmicos deliberados. Estrellaron la etapa superior del cohete contra la superficie lunar para generar ondas sísmicas artificiales que los sismómetros pudieran medir. Cuando analizaron los resultados, encontraron algo inesperado.
encontraron que había una capa a aproximadamente 60 kilómetros bajo la superficie donde las ondas sísmicas cambiaban de velocidad dramáticamente, como si cruzaran de roca a un material mucho más denso. Los científicos lo interpretaron como transición a manto lunar, pero la densidad del material sugería algo más metálico que las rocas del manto sugería hierro. Mucho hierro, en concentraciones que no deberían existir en un cuerpo formado naturalmente del tamaño de la Luna. Y aquí está lo extraño. Esa capa metálica no está en el centro. Está relativamente cerca de la superficie, como una carcasa o como un contenedor, exactamente como Marie Curie había especulado en su carta a Rutherford en 1919. Los datos fueron publicados. Generaron debates entre geólogos planetarios, pero eventualmente fueron archivados bajo la explicación de que la Luna tiene historia geológica compleja que no entendemos completamente. Que hay anomalías, pero no son evidencia de nada extraordinario, solo indicadores de que necesitamos mejores modelos. Pero algunos científicos no estaban satisfechos. El doctor Farouk Elbaz, geólogo que trabajó con la NASA en el programa Apollo, dijo en una entrevista años después: hay aspectos de la estructura lunar que desafían explicación fácil. La distribución de masa es peculiar. La forma en que el campo gravitacional varía sugiere estructuras internas que no hemos podido mapear completamente. Y siempre me he preguntado si estamos haciendo las preguntas correctas sobre la Luna. Marie Curie no solo notó el silencio radiactivo de la Luna, también notó otra ausencia. La Luna no tiene campo magnético global, a la Tierra tiene uno. Marte tuvo uno en el pasado. Incluso, algunos asteroides muestran magnetismo residual. Pero la Luna, a pesar de tener un núcleo que debería contener hierro, no genera campo magnético detectable. ¿Por qué? La explicación estándar es que el núcleo lunar es demasiado pequeño o demasiado frío para mantener el dínamo, que genera campos magnéticos. Pero Marie calculó que incluso un núcleo pequeño con la cantidad apropiada de elementos radiactivos debería generar suficiente calor para mantener actividad magnética residual. El hecho de que no lo haga reforzaba su teoría de que los elementos radiactivos de la Luna están siendo suprimidos o contenidos, que el silencio radiactivo y la ausencia magnética están conectados, que ambos apuntan a la Luna siendo estructuralmente diferente de lo que esperamos. En 2011, la misión Grail de la NASA mapeó el campo gravitacional lunar con precisión sin precedentes, y los datos confirmaron lo que datos sísmicos habían sugerido. ¿Hay anomalías de densidad? Hay regiones bajo la superficie que son significativamente más densas que el material circundante, y esas regiones forman patrones no aleatorios geométricos como una red de estructuras densas distribuidas bajo la corteza lunar. Los científicos de Grail publicaron papers sobre estas anomalías. Las llamaron concentraciones de masa o mascans. Las atribuyeron a antiguos impactos que enterraron material denso bajo la superficie. Pero cuando mapeas los mascans, cuando ves su distribución global, hay algo inquietante. Forman patrones que son demasiado regulares, demasiado simétricos, como si hubieran sido colocados deliberadamente, como si la capa metálica que Marie Curie especulaba no fuera continua, sino una red de estructuras que cubren el interior lunar de forma organizada. Hay un detalle que casi nadie discute públicamente. En 1979, el satélite soviético Luna 24 regresó muestras de la Luna que contenían algo inesperado. Contenían trazas de materiales que no deberían estar ahí. Y específicamente contenían compuestos que sugerían procesamiento a altas temperaturas en ambientes sin oxígeno, como si hubieran sido fabricados. Los científicos soviéticos publicaron datos limitados. Dijeron que las muestras mostraban características inusuales, pero no especificaron. Y cuando la Unión Soviética colapsó, muchos de esos datos quedaron en archivos que nunca fueron completamente digitalizados o compartidos internacionalmente. Pero hay rumores persistentes entre científicos planetarios de que esas muestras mostraban evidencia de refinamiento metálico, de aleaciones que no ocurren naturalmente, de materiales que parecían haber sido procesados deliberadamente. Si esos rumores son ciertos, si hay evidencia física de materiales procesados en la Luna, entonces las especulaciones de Marie Curie
toman significado completamente diferente. Entonces, no estamos hablando solo de anomalías geológicas. Estamos hablando de evidencia directa de que algo o alguien trabajó materiales lunares, construyó estructuras, creó la carcasa metálica que está bloqueando la radiación interna, convirtió la Luna en un contenedor. Y la pregunta que Marie Curie hacía en 1920 se vuelve urgente. ¿Qué están conteniendo? ¿Qué hay dentro de la Luna que requiere semejante estructura? En 2009, la NASA estrelló deliberadamente la sonda LCR o S contra un cráter lunar para estudiar el material expulsado. Y en ese material encontraron agua, mucha más agua de lo esperado. Pero también encontraron otras cosas. Encontraron compuestos orgánicos complejos. Encontraron mercurio, que es extremadamente raro en objetos del sistema solar interno, y encontraron trazas de elementos que sugerían química compleja que no debería ocurrir en un cuerpo muerto sin atmósfera. Los datos fueron publicados. Generaron entusiasmo sobre posible agua para futuras bases lunares. Pero los aspectos más extraños de los hallazgos fueron minimizados en comunicados públicos. El Dr. Peter Schultz de la Universidad Brown, que trabajó en la misión LCR o SS, dijo en conferencia en 2010 a News, la Luna es más compleja químicamente de lo que anticipamos. Hay procesos ocurriendo, o que ocurrieron, que no entendemos completamente. Y cada vez que obtenemos nuevos datos, en lugar de simplificar el cuadro, se vuelve más complicado. Marie Curie habría entendido perfectamente. Ella había pasado por lo mismo con la radiactividad. Cada experimento revelaba más complejidad. Cada medición planteaba nuevas preguntas, y eventualmente tuvo que aceptar que estaba lidiando con fuerzas y procesos que trascendían lo que la física de su época podía explicar completamente. Hay una teoría que circula en círculos de científicos planetarios, pero que nunca es discutida en papers formales. La teoría es que la Luna fue deliberadamente colocada en órbita terrestre, que no se formó aquí aunque vino de otro lugar, que fue capturada no por gravitación accidental, sino por diseño. Suena absurdo, pero considera los hechos. La Luna es inusualmente grande para un satélite. Su órbita es inusualmente circular. Su rotación está perfectamente sincronizada para mostrar siempre la misma cara a la Tierra. Su composición química es similar, pero no idéntica a la Tierra, y su estructura interna sugiere modificación que no tiene paralelo en otros cuerpos conocidos. Ninguno de estos hechos individualmente prueba diseño inteligente, pero juntos forman un patrón que es difícil de ignorar. Un patrón que Marie Curie identificó comenzando solo con el silencio radiactivo, con una ausencia, con algo que debería estar ahí, pero no está, y que ausencia la llevó a preguntas cada vez más grandes sobre qué es realmente la Luna y por qué está ahí. En 2024, China anunció planes para establecer una base permanente en la Luna para 2030, y parte de ese plan incluye perforación profunda. Perforar varios kilómetros bajo la superficie lunar para estudiar su estructura interna directamente. Esto será la primera vez que humanos penetren más allá de metros superficiales de regolito lunar. La primera vez que realmente veremos qué hay debajo. Si Marie Curie tenía razón, si hay una carcasa metálica bajo la superficie, la perforación china la encontrará. Y entonces tendremos que explicar cómo llegó ahí, cómo se formó. Si es natural o artificial. ¿Y qué significa para nuestra comprensión no solo de la Luna, sino de la historia completa del sistema solar? Hay nerviosismo en la comunidad científica sobre esto. Nerviosismo no expresado en papers, pero presente en conversaciones privadas. Porque si encontramos evidencia definitiva de que la Luna fue modificada artificialmente, las implicaciones son enormes. Significa que alguien con tecnología avanzada estuvo en nuestro sistema solar hace tiempo suficiente para mover y modificar un cuerpo. Del tamaño de la Luna significa que la Tierra ha sido observada o influenciada durante mucho más tiempo del que pensamos. Y significa que todo lo que creemos sobre estar solos, sobre ser la primera civilización tecnológica en nuestro vecindario cósmico, necesita ser reconsiderado. Marie Curie dejó un sobre. Por supuesto que lo hizo.
Este está en los archivos de la Agencia Espacial Europea. Fue depositado por la familia en 1960 cuando esa se estaba formando. El sobre está marcado AN para abrirse cuando se confirme la presencia de estructuras metálicas artificiales bajo la superficie lunar. Ese momento podría estar a solo años de distancia. Cuando la perforación china alcance profundidad suficiente, cuando los instrumentos detecten lo que Marie calculó que debería estar ahí, entonces el sobre será abierto. Y sabremos qué pensaba ella que encontraríamos, qué instrucciones dejó sobre cómo estudiarlo, qué advertencias escribió sobre perturbar lo que está sellado, y qué esperanzas tenía sobre lo que ese descubrimiento significaría para la humanidad. La verdad sobre el silencio de la Luna es esta: no es accidental, no es resultado de formación aleatoria, es diseñado. Ya sea por procesos naturales que no entendemos o por intervención artificial que nos negamos a considerar seriamente, la Luna ha sido estructurada para contener su interior, para bloquear sus emisiones radiactivas, para mantener sellado lo que sea que está ahí dentro. Y Marie Curie fue la primera en notarlo, la primera en medir la ausencia, la primera en hacer las preguntas correctas. Y ahora, más de un siglo después, estamos finalmente alcanzando la tecnología para confirmar o negar sus sospechas, para perforar profundo, para ver qué está bajo el silencio. Y cuando lo hagamos, cuando rompamos el sello que ha mantenido el interior lunar oculto durante eones, descubriremos si el silencio era protección, ansí era advertencia, o si era simplemente esperar que una civilización en la Tierra alcanzara el nivel tecnológico necesario para abrir la caja que ha estado en órbita sobre nuestras cabezas durante toda la historia humana. Suscríbete porque en 2030, cuando esas perforaciones chinas penetren la corteza lunar, cuando los instrumentos detecten qué tipo de material está ahí abajo, cuando confirmemos si Marie Curie tenía razón sobre la carcasa metálica, sobre el contenedor, sobre la Luna siendo algo más que una roca muerta en el cielo, vas a querer saber inmediatamente. Vas a querer saber qué encontraron, que está sellado dentro. ¿Por qué está ahí? ¿Y qué significa? Que después de miles de millones de años de silencio, finalmente estamos a punto de escuchar lo que la Luna ha estado ocultando todo este tiempo.